Durante años, mi hija Paola me trató como si yo no existiera. Entonces, en la cena de Navidad, dije una sola frase que lo cambió todo. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, con las luces del árbol reflejándose en las copas de vino, cuando mi yerno Rodrigo hizo un comentario sobre mi trabajo. Se rió, con esa risa prepotente que yo conocía tan bien, y preguntó cuánto había ganado con mi empresa quebrada. Yo lo miré directo a los ojos y respondí con calma: $120 millones. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rodrigo se quedó con la boca abierta. Paola palideció tanto que pensé que se desmayaría. Pero para entender ese momento, para entender realmente lo que significó esa cifra en esa mesa, necesito llevarte atrás en el tiempo, a cuando todo comenzó. Si quieres saber cómo llegué hasta ahí, y lo que esa revelación costó después, quédate hasta el final. Porque esta no es una historia sobre dinero. Es una historia sobre lo que pasa cuando decides dejar de implorar por amor en lugares donde nunca lo hubo. Yo tenía 23 años cuando nació Paola. Su padre se fue 6 meses después, dejándome sola con una bebé y una renta que apenas podía pagar. 2 años más tarde llegó Brenda, y entonces sí que todo se volvió imposible. Trabajaba cosiendo ropa para una fábrica textil, en casa, porque no podía pagar guardería. Mis dedos sangraban algunas noches de tanto coser. Las niñas crecían viendo eso, viendo a su madre inclinada sobre una máquina vieja que hacía un ruido espantoso cada vez que la encendía. Desde pequeña, Paola fue diferente. Mientras Brenda se sentaba a mi lado y me abrazaba cuando terminaba de trabajar, Paola me miraba con algo parecido al desprecio. Recuerdo una tarde, ella tendría unos 7 años, cuando llegó de la escuela y me encontró cosiendo un vestido verde para una clienta. Me miró y dijo: «Mamá, ¿por qué no tienes un trabajo normal como las otras mamás?». Me quedé helada. No supe qué responder. Brenda, que tenía 5 años, le gritó que se callara, que mamá trabajaba más que nadie. Pero Paola solo rodó los ojos y se fue a su cuarto. Esa fue la primera vez, pero no la última. A medida que crecía, Paola encontraba más formas de hacerme sentir pequeña. Cuando cumplió 12 años, organizó una fiesta de cumpleaños en casa. Invitó a sus amigas, todas de familias con más dinero que nosotros. Yo preparé bocadillos, decoré la sala como pude. Pero cuando sus amigas llegaron y vieron nuestra casa modesta, la máquina de coser en la esquina, Paola se avergonzó. Lo vi en sus ojos. Durante toda la fiesta me mantuvo lejos, como si yo fuera un mueble viejo que prefería esconder. Brenda, en cambio, siempre me defendía. Cuando Paola se quejaba de que no teníamos un auto nuevo o de que yo no podía comprarle la ropa de marca que usaban sus compañeras, Brenda le recordaba todo lo que yo hacía por ellas. Pero Paola había decidido que yo era un obstáculo para la vida que quería tener. Y nada de lo que yo hiciera iba a cambiar eso. En su adolescencia, las cosas empeoraron. Paola empezó a mentir sobre mí. Les decía a sus amigas que yo trabajaba en una oficina, que la máquina de coser era solo un pasatiempo. Cuando yo aparecía en la escuela para alguna reunión, ella fingía no conocerme bien, me saludaba fríamente y se alejaba rápido. Brenda siempre me tomaba del brazo y me presentaba con orgullo a sus maestros. La diferencia entre ellas era como el día y la noche. Un día, cuando Paola tenía 16 años, le hice un vestido color marfil para su graduación de preparatoria. Pasé semanas trabajando en él, bordando pequeñas flores en el dobladillo, ajustando cada costura hasta que quedó perfecto. Cuando se lo mostré, ella lo miró con desdén. «Mamá», dijo, «no voy a usar algo hecho en casa. Quiero un vestido de verdad». Sentí como si me hubiera golpeado en el pecho. Brenda, que estaba ahí, le arrebató el vestido de las manos y dijo que ella lo usaría cuando le tocara graduarse. Y lo hizo. 2 años después, Brenda se graduó con ese vestido y se veía hermosa. Paola ni siquiera fue a la ceremonia. Después de la preparatoria, Paola se fue a estudiar a la universidad en otra ciudad. Durante 4 años, apenas supe de ella. Llamaba una vez al mes, siempre rápido, siempre con prisa. Nunca preguntaba cómo estaba yo, solo pedía dinero. Yo se lo enviaba, aunque eso significara trabajar doble turno. Brenda, que estudiaba en la universidad local, vivía conmigo y me ayudaba con todo. Cocinábamos juntas, reíamos juntas. Ella era mi compañera. Cuando Paola se graduó, conoció a Rodrigo. Él venía de una familia acomodada,
Trabajaba en finanzas y tenía esa actitud de superioridad que solo tienen quienes nunca han tenido que esforzarse de verdad. La primera vez que lo conocí, en una cena que Paola organizó, Rodrigo me miró de arriba abajo y preguntó a qué me dedicaba. Le dije que tenía un pequeño negocio de costura. Él sonrió con condescendencia y dijo: «Ah, qué lindo, un pasatiempo». Paola no dijo nada. Solo miró su plato. Se casaron un año después. Yo no participé en nada de la boda. Paola me invitó, claro, pero como invitarías a una tía lejana. No me pidió opinión sobre el vestido, sobre las flores, sobre nada. Brenda fue mi apoyo ese día. Me sentó en la ceremonia, me tomó de la mano cuando vi a Paola caminar hacia el altar sin siquiera mirarme. Rodrigo y su familia ocupaban toda la atención. Yo era solo una sombra en la esquina. Después de la boda, Paola prácticamente desapareció de mi vida. Pasaban meses sin que la viera. Cuando finalmente la llamaba, ella estaba ocupada. Tenía reuniones, eventos, compromisos. Rodrigo ganaba bien y ellos vivían en un departamento elegante del lado norte de la ciudad. Yo seguía en mi casa pequeña, con mi máquina de coser, trabajando hasta tarde. Pero algo había cambiado en mí. Dejé de perseguir su afecto. Dejé de llamarla cada semana esperando que me respondiera con cariño. Dejé de enviarle regalos que sé que nunca apreciaba. En lugar de eso, me enfoqué en mi trabajo. Había empezado a diseñar mi propia ropa, piezas únicas que vendía en mercados locales. La gente las amaba. Decían que mi trabajo tenía alma. Un día, una mujer me contactó. Había visto uno de mis vestidos en una feria y quería saber si podía hacerle algo similar para un evento importante. Le dije que sí. Esa mujer resultó ser la esposa de un empresario conocido. Usó mi vestido en una gala y varias personas preguntaron quién lo había hecho. Así comenzó todo. De a poco, mi pequeño negocio de costura empezó a crecer. Contraté a 2 personas para que me ayudaran. Luego 4. Luego 10. Abrí un taller pequeño. Las órdenes llegaban cada vez más rápido. Pero yo nunca le dije nada a Paola. Ella nunca preguntaba. Brenda fue la única que vio todo desde adentro. Ella me ayudaba los fines de semana, empacando pedidos, respondiendo correos, organizando las entregas. Mientras yo cosía, ella me contaba sobre su trabajo como maestra en una escuela primaria. Hablábamos de todo, reíamos, planeábamos el futuro. Ella era mi verdadera hija en el sentido más profundo de la palabra. Paola, mientras tanto, seguía viviendo su vida como si yo no existiera. Pasaron 3 años sin que Paola viniera a visitarme. 3 años completos. Yo sabía de ella solo por lo que Brenda me contaba, porque resulta que Paola sí mantenía contacto con su hermana. Le enviaba fotos de sus vacaciones en Europa, de las cenas elegantes con Rodrigo, de su nueva camioneta importada. Pero a mí, nada. Ni una llamada en mi cumpleaños. Ni un mensaje en Navidad. Absolutamente nada. Un día, Brenda llegó molesta a casa. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo que había discutido con Paola. Le había reclamado por qué nunca me visitaba, por qué me trataba como si fuera una extraña. Paola le respondió que yo le recordaba todo lo que había odiado de su infancia, la pobreza, las limitaciones, la vergüenza. Dijo que había construido una vida diferente y que yo no encajaba en ella. Cuando Brenda me contó eso, no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Paola. Solo sentí un vacío profundo, como cuando pierdes algo que nunca tuviste realmente. Pero ese vacío no me detuvo. Al contrario, me impulsó. Si mi hija no quería verme porque representaba su pasado pobre, yo iba a construir algo tan grande que ya no pudiera ignorarlo. No por venganza, entiéndelo bien, sino porque finalmente entendí que mi valor no dependía de que ella me amara. Yo valía por lo que hacía, por lo que creaba, por la calidad de mi trabajo. Mi negocio siguió creciendo. Empecé a investigar sobre moda sostenible, sobre telas ecológicas, sobre procesos de producción éticos. Descubrí que había un mercado enorme para ropa bien hecha, con materiales responsables, producida por mujeres que ganaban salarios justos. Contraté a más costureras, todas madres solteras como yo había sido. Les pagaba bien, les daba horarios flexibles, creaba un espacio donde pudieran trabajar con dignidad. Abrimos una tienda física en el centro. Nada ostentoso, pero bonito, luminoso,
lleno de piezas que habíamos hecho con nuestras propias manos. Los clientes llegaban buscando calidad y se iban hablando de nosotros. Las redes sociales empezaron a notar nuestro trabajo. Una influencer importante compró uno de nuestros vestidos color lavanda y lo publicó. Al día siguiente teníamos cientos de pedidos. Todo esto pasaba mientras Paola vivía su vida ignorándome. Rodrigo seguía trabajando en su empresa de finanzas, ganando su buen sueldo, sintiendo que era alguien importante. Paola se había vuelto ama de casa, dedicada a organizar eventos sociales y a aparentar. Brenda me contaba que Paola siempre estaba comprando cosas, llenando su departamento de muebles caros, de decoraciones innecesarias, tratando de impresionar a gente que probablemente no le importaba realmente. Mientras tanto, yo reinvertía cada peso que ganaba. Compramos maquinaria moderna, mejoramos el taller, capacitamos al equipo. Empezamos a exportar a otros países. Primero a Estados Unidos, luego a Canadá, después a España. Nuestra marca se llamaba Raíces, porque yo quería honrar de dónde veníamos, las manos trabajadoras que construían cada prenda. Nunca olvidé mis raíces, aunque mi hija quisiera olvidar las suyas. Un día recibí una llamada inesperada. Era un inversionista de Ciudad de México. Había escuchado sobre Raíces y quería conocerme. Viajé a la capital, nerviosa pero emocionada. El hombre me recibió en su oficina enorme, en un piso altísimo con vista a toda la ciudad. Me preguntó sobre mi historia, sobre cómo había empezado, sobre mi visión para la empresa. Le conté todo con honestidad. Al final de la reunión, me ofreció invertir $2 millones en Raíces a cambio de 20% de la empresa. Casi me desmayo ahí mismo. $2 millones. Yo, que había empezado cosiendo en una mesa desvencijada, que había criado a 2 hijas sola, que había sido despreciada por mi propia sangre, ahora tenía frente a mí una oferta que cambiaría todo. Llamé a Brenda esa noche desde el hotel. Ella gritó de felicidad. Me dijo que me lo merecía, que había trabajado más duro que nadie que conociera. Lloré de alegría escuchándola. Acepté la inversión. Con ese dinero expandimos a 5 ciudades diferentes. Abrimos talleres en cada una, siempre contratando mujeres locales, siempre pagando justo, siempre manteniendo nuestros valores. La marca creció más rápido de lo que imaginé. En 2 años, teníamos presencia en 12 países. Facturábamos millones al año. Yo seguía siendo la misma mujer humilde, pero ahora dirigía una empresa que empleaba a más de 200 personas. Y Paola no sabía nada de esto. Ella seguía creyendo que yo vivía en mi casita pequeña, cosiendo vestidos por encargo, sobreviviendo apenas. Nunca preguntaba, así que yo nunca le contaba. Brenda me sugirió varias veces que le dijera, que compartiera mis logros con ella. Pero yo sabía que si lo hacía, Paola solo aparecería por interés. Y yo ya no quería ese tipo de amor. Prefería su ausencia honesta que su presencia falsa. Los años siguieron pasando. Rodrigo y Paola tuvieron problemas económicos, según me contó Brenda. La empresa donde trabajaba Rodrigo tuvo recortes y su salario bajó. Tuvieron que vender la camioneta importada, mudarse a un departamento más pequeño. Paola estaba amargada, frustrada. Brenda intentaba ayudarlos, pero ellos tenían demasiado orgullo para aceptar ayuda de una maestra de escuela. Y desde luego, jamás se les ocurrió pedirme nada a mí. Yo seguía siendo invisible para ellos. Mientras su vida se complicaba, la mía florecía. Raíces se convirtió en referente de moda sostenible en toda América Latina. Me invitaban a conferencias, a paneles de discusión, a entrevistas. Aparecí en revistas importantes hablando sobre emprendimiento femenino y producción ética. Usaba nombres diferentes en público, protegía mi privacidad. Nadie en mi familia, excepto Brenda, sabía quién era yo realmente en ese mundo. Un día, recibí otra llamada. Esta vez de una corporación internacional. Querían comprar Raíces. La oferta inicial fue de $80 millones. Casi cuelgo el teléfono pensando que era una broma. Pero no lo era. Negociamos durante meses. Al final, cerramos en $120 millones. Yo mantendría un porcentaje pequeño y seguiría como asesora, pero esencialmente, me retiraba. El día que firmé los papeles, Brenda estaba conmigo.
Nos sentamos en la oficina del abogado, rodeadas de documentos legales que apenas entendía completamente, y cuando todo terminó, cuando el dinero se transfirió a mi cuenta, nos abrazamos y lloramos como niñas. $120 millones. Una cifra que ni siquiera podía pronunciar sin sentir que estaba en un sueño. Brenda me dijo que lo primero que haríamos sería celebrar, pero yo le pedí que mantuviéramos todo en secreto un poco más. Quería procesar lo que había pasado. Quería entender qué significaba realmente este cambio en mi vida. Compré una casa nueva, pero nada extravagante. Una casa cómoda en un barrio tranquilo, con un jardín donde podía sentarme a leer por las tardes. Guardé la mayor parte del dinero, invertí sabiamente siguiendo consejos de expertos financieros. Doné una cantidad importante a organizaciones que apoyaban a madres solteras emprendedoras. Establecí un fondo de becas para hijos de trabajadoras textiles. Hice todo lo que siempre había soñado hacer si algún día tenía los recursos. Pero seguí vistiéndome simple, seguí siendo la misma mujer de siempre. El dinero no cambió quién era yo por dentro. Paola seguía sin hablarme. Habían pasado ya casi 5 años desde la última vez que nos habíamos visto en persona. 5 años completos. Yo tenía 61 años cuando vendí la empresa, y mi hija mayor prácticamente no formaba parte de mi vida. Brenda intentaba convencerla de que me visitara, especialmente en fechas importantes, pero Paola siempre tenía excusas. Estaba ocupada, tenía planes, no se sentía bien. Siempre algo. Entonces llegó la invitación para la cena de Navidad. Brenda la organizaba ese año en su casa, que compartía con su esposo Julián, un hombre maravilloso que me trataba con el cariño que un hijo trataría a su madre. Brenda me llamó emocionada diciendo que había logrado que Paola confirmara su asistencia. Rodrigo y ella vendrían a la cena. Sería la primera vez en años que estaríamos todos juntos. Mi primer instinto fue decir que no iría. No quería estar en el mismo espacio que Paola, no quería sentir esa incomodidad, ese rechazo silencioso que siempre emanaba de ella. Pero Brenda me suplicó. Dijo que quería una Navidad en familia completa, aunque fuera solo una vez. Me dijo que por favor lo hiciera por ella, que me necesitaba ahí. Y yo no podía negarle nada a Brenda. Ella había estado a mi lado siempre. Si quería esto, yo se lo daría. Los días previos a la cena fueron extraños. Me probaba ropa frente al espejo preguntándome qué pensaría Paola cuando me viera. ¿Notaría que había cambiado algo en mí? ¿Se daría cuenta de que ya no era la mujer agotada y vencida que recordaba? Decidí vestirme simple, como siempre. Un conjunto elegante pero discreto, nada que llamara demasiado la atención. No quería dar señales de nada todavía. La noche de Navidad llegué temprano a casa de Brenda. La ayudé a terminar de preparar la cena, a poner la mesa, a decorar los últimos detalles. Julián bromeaba diciendo que la casa olía tan bien que los vecinos probablemente vendrían a pedir platos. Reíamos, estábamos cómodos, éramos familia de verdad. Hasta que sonó el timbre. Brenda abrió la puerta y ahí estaban ellos. Paola se veía mayor de lo que recordaba, con líneas de expresión marcadas alrededor de la boca, como si hubiera pasado años frunciendo el ceño. Rodrigo estaba a su lado, con ese traje caro que seguramente había comprado cuando todavía ganaba bien, ahora un poco ajustado en la cintura. Entraron con una botella de vino y una sonrisa forzada. Cuando Paola me vio, se detuvo. Solo un segundo, pero lo noté. Me miró de arriba abajo, como evaluando si yo seguía siendo la misma mujer insignificante que había dejado atrás. Le devolví la mirada con calma, sin hostilidad pero sin calidez tampoco. «Hola, Paola», dije. Ella respondió un hola seco y se giró hacia Brenda para abrazarla. Rodrigo ni siquiera me saludó directamente. Solo hizo un gesto con la cabeza en mi dirección y siguió caminando hacia la sala. Me senté en el sofá mientras Brenda les ofrecía bebidas y trataba de crear un ambiente cálido. Julián hacía su mejor esfuerzo por mantener conversación, preguntándole sobre su vida, sobre sus trabajos. Rodrigo hablaba con ese tono presumido que conocía bien, exagerando sus logros, minimizando sus problemas. Nos sentamos a la mesa cuando la cena estuvo lista. El árbol de Navidad brillaba en la esquina de la sala, las velas creaban una luz suave sobre los platos. Debería haber sido una escena hermosa, una familia reunida. Pero la tensión era palpable. Paola apenas me dirigía la palabra. Cuando Brenda intentaba incluirme en la conversación,
Paola respondía con monosílabos y cambiaba de tema rápidamente. Rodrigo bebía vino más rápido de lo normal. Con cada copa, se volvía más hablador, más arrogante. Empezó a contar historias sobre inversiones que había hecho, sobre propiedades que supuestamente estaba por comprar, sobre contactos importantes que tenía. Todo era mentira o exageración. Yo podía verlo claramente. Paola asentía a todo lo que él decía, reforzando sus fantasías. En un momento, Rodrigo se dirigió a mí directamente por primera vez en toda la noche. Dijo: «¿Y tú, Antonia, sigues con tu negocito de costura?». La forma en que dijo negocito, con ese tono diminutivo y condescendiente, hizo que Brenda apretara los cubiertos. Julián tosió incómodo. Yo solo lo miré y respondí: «Ya no coso tanto como antes». Rodrigo sonrió como si hubiera confirmado algo. «Claro, a tu edad debe ser difícil mantener ese tipo de trabajo. Es muy demandante físicamente». Paola no dijo nada, solo miraba su plato. Brenda intervino rápidamente, cambiando de tema, preguntando sobre los planes de Año Nuevo. Pero Rodrigo no había terminado. Después del plato principal, mientras Brenda servía postre, Rodrigo volvió a la carga. Estaba más tomado ahora, más suelto. Dijo que él y Paola habían estado pensando en invertir en bienes raíces, que era el momento perfecto para comprar propiedades porque el mercado estaba bajo. Habló de cifras, de porcentajes, de retornos de inversión. Todo para impresionar, todo para demostrar que él sabía de dinero. Entonces me miró de nuevo y dijo: «Tú deberías haber invertido cuando podías, Antonia. Esos negocios pequeños nunca crecen realmente. Siempre se quedan estancados. Lo mejor es vender mientras todavía valen algo y meter el dinero en algo seguro». Hizo una pausa y agregó: «¿Alguna vez pensaste en vender tu taller?». El momento había llegado. Sentí la mirada de Brenda sobre mí, esperando. Julián también observaba, sabiendo lo que yo sabía, esperando mi respuesta. Paola seguía sin mirarme, como si la conversación no le interesara en absoluto. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso sobre la mesa con cuidado, y respondí con la voz más tranquila que pude: «Sí, vendí mi empresa hace unos meses». Rodrigo rió. Fue una risa corta, burlona. «¿Vendiste?», dijo. «¿Esa empresa quebrada? ¿A quién se la vendiste? ¿A otra costurera del barrio?». Y luego, con esa sonrisa arrogante, preguntó: «¿Cuánto te dieron? ¿Unos miles de dólares?». El silencio antes de mi respuesta duró apenas 2 segundos, pero se sintió como una eternidad. Miré a Rodrigo directamente a los ojos, vi esa sonrisa burlona todavía dibujada en su cara, esa expresión de superioridad que llevaba como una máscara permanente. Brenda había dejado de servir el postre, con la cuchara suspendida en el aire. Julián se había quedado completamente quieto. Paola finalmente levantó la vista de su plato, probablemente esperando escucharme admitir que había vendido mi taller por una miseria, confirmando todo lo que siempre había pensado sobre mí. $120 millones, dije. Mi voz sonó tranquila, casi casual, como si estuviera hablando del clima. La cuchara que Brenda sostenía cayó contra el plato haciendo un ruido metálico. Rodrigo parpadeó varias veces seguidas, como si sus ojos necesitaran reajustarse. Su sonrisa se congeló primero, luego se desvaneció completamente. Paola se quedó inmóvil, con los labios ligeramente separados, el color drenándose de su rostro hasta quedar pálida como el mantel. Julián intentaba contener una sonrisa, pero no podía evitarlo. «¿Qué?», fue todo lo que Rodrigo pudo articular. Su voz sonaba estrangulada. «Vendí mi empresa por $120 millones», repetí, esta vez mirando a Paola directamente. «Una corporación internacional la compró hace 3 meses. Firmamos el contrato en septiembre». Rodrigo dejó su copa de vino sobre la mesa con tanta fuerza que el líquido salpicó. «Eso es imposible», dijo. «Tu negocio era un taller pequeño. Cosías vestidos. No puedes venderlo por...». Su voz se apagó porque ni siquiera podía repetir la cifra. «No cosía solo vestidos», respondí con calma. «Tenía una empresa de moda sostenible con presencia en 12 países. Empleábamos a más de 200 personas. Facturábamos 30 millones al año. La marca se llamaba Raíces. Quizás hayas oído hablar de ella». Vi cómo Paola cerraba los ojos lentamente, como si quisiera desaparecer. Rodrigo se quedó con la boca abierta,
procesando las palabras. Brenda ya no podía contener su emoción y sonreía abiertamente, con lágrimas en los ojos. Ella lo sabía todo, ella había estado conmigo en cada paso de ese camino. Julián le tomó la mano por debajo de la mesa. Raíces, repitió Rodrigo, casi para sí mismo. Yo he visto esa marca. Paola tiene. Volteó a mirar a su esposa, que seguía paralizada. Tú tienes ropa de esa marca. Compraste un vestido el año pasado. Paola abrió los ojos. El vestido color coral, susurró. El que usé en la boda de tu prima. Costó $800. Me miró finalmente, con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Ese vestido era tuyo? Uno de los últimos diseños que supervisé antes de vender, confirmé. Me alegra que te haya gustado. Dejé que esas palabras flotaran en el aire entre nosotras, cargadas con todo el peso de la ironía. Rodrigo se pasó las manos por la cara, todavía tratando de procesar todo. Entonces tú eres millonaria. Su tono había cambiado completamente. Ya no había burla, solo incredulidad y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la codicia. Tengo recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida, respondí sin entrar en detalles. El número exacto no es algo que me guste discutir en la mesa. Pero dijiste 120 millones, insistió Rodrigo, inclinándose hacia adelante. Eso es una fortuna. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Ya he hecho bastante, dije. Doné a causas que me importan. Establecí fondos de becas. Invertí de manera responsable. Compré una casa cómoda. Lo demás está bien guardado. Paola finalmente encontró su voz. Era apenas un susurro. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca nos contaste que tu negocio estaba creciendo así? La miré por un largo momento antes de responder. ¿Por qué nunca preguntaste, Paola? En 5 años no me llamaste ni una sola vez para saber cómo estaba. No viniste a visitarme. No mostraste el más mínimo interés en mi vida. ¿Por qué habría de compartir mis éxitos con alguien que no quería compartir nada conmigo? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Paola bajó la mirada de nuevo, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la servilleta. Rodrigo parecía no saber qué hacer consigo mismo, mirando alternativamente a su esposa y a mí, calculando probablemente cómo esto cambiaba todo. Brenda rompió el silencio con voz suave. Mamá trabajó día y noche durante años. Construyó algo extraordinario desde cero, sola, sin ayuda de nadie. Y lo hizo con integridad, tratando bien a sus empleadas, creando productos de calidad, siendo ética en cada decisión. Se merece cada centavo de ese dinero. Julián asintió con firmeza. Tu madre es una de las mujeres más impresionantes que he conocido. Ha sido un honor conocer su historia. Rodrigo se aclaró la garganta. Bueno, esto es increíble, Antonia. Realmente increíble. Deberíamos celebrar. Deberíamos. Su cerebro claramente trabajaba a toda velocidad, buscando la manera de reconectar ahora que sabía quién era yo realmente, qué tenía yo realmente. No hay nada que celebrar esta noche, interrumpí con firmeza. Esta es la cena de Navidad de Brenda. Estamos aquí para estar en familia. Nada más. Pero mamá, intervino Paola de repente. Su voz sonaba extraña, forzada. Esto es enorme. Es maravilloso. Debes estar tan orgullosa. Yo estoy orgullosa de ti. Esas palabras deberían haberme llenado de alegría. Eran palabras que había esperado escuchar durante décadas. Pero viniendo ahora, después de todo, sonaban huecas. Sonaban falsas. Sonaban a interés disfrazado de afecto. Gracias, respondí simplemente, sin emoción. Deberíamos vernos más seguido, continuó Paola, con esa voz demasiado dulce que nunca había usado conmigo antes. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Podríamos almorzar la próxima semana, ponernos al día. Me encantaría saber más sobre tu empresa, sobre cómo lograste todo esto. Ahí estaba. El cambio que sabía que vendría. De repente yo era interesante. De repente merecía su tiempo. De repente era una madre digna de conocer. Todo porque ahora tenía dinero.
Todo porque ahora podía serle útil. Miré a mi hija mayor, esta mujer de casi 40 años que había pasado la mayor parte de su vida avergonzada de mí, y sentí una mezcla de tristeza y claridad. Tristeza por lo que nunca tuvimos, por la relación que nunca construimos. Claridad sobre lo que estaba pasando en este momento. Paola, dije con voz firme pero no cruel, durante años no quisiste saber nada de mí. Me trataste como si fuera invisible, como si mi existencia te avergonzara. Nunca viniste a visitarme. Nunca me llamaste para preguntarme cómo estaba. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando estaba enferma. Nada. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara. Y ahora que sabes que tengo dinero, de repente quieres almorzar conmigo. De repente estás orgullosa. De repente soy digna de tu tiempo. Mamá, no es así, protestó ella, pero su voz carecía de convicción. Sí es así, Paola. Y ambas lo sabemos. Rodrigo intentó intervenir. Antonia, creo que estás siendo un poco dura. Las familias tienen problemas, se distancian, pero siempre pueden reconciliarse. Paola está extendiendo una rama de olivo aquí. Lo miré con una calma que no sabía que poseía. Rodrigo, tú no tienes autoridad moral para hablar sobre familia. Has pasado esta noche entera burlándote de mi trabajo, de mi vida, tratándome con condescendencia. Hasta hace 10 minutos pensabas que yo era una vieja costurera, pobre que apenas sobrevivía. Y me tratabas exactamente como esa percepción te permitía tratarme. Con desprecio. Yo no. Empezó a decir, pero lo interrumpí. Sí, lo hiciste. Preguntaste si vendí mi empresa quebrada. Te reíste. Dijiste que debía haber invertido cuando podía, como si yo no tuviera cerebro para tomar decisiones financieras. Todo el tiempo asumiste que era superior a mí en todos los sentidos. Mi voz era firme, sin rabia, solo exponiendo hechos. Y ahora que sabes la verdad, ahora que sabes que esa costurera pobre construyó un imperio mientras tú trabajabas en una oficina, de repente cambias de tono. De repente soy digna de respeto. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los sonidos de la calle parecían haberse detenido. Brenda tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía. Julián miraba a Rodrigo con una expresión que dejaba claro lo que pensaba de él. Paola estaba completamente quieta, mirando fijamente la mesa como si quisiera fundirse con ella. No estoy diciendo esto para humillarlos, continué, mi tono suavizándose un poco. Estoy diciendo esto porque necesitan entender algo fundamental. Yo no cambié cuando vendí mi empresa. Sigo siendo la misma mujer que era cuando cosía en esa mesa vieja en mi casa pequeña. La misma mujer que los crió a ustedes dos con mis propias manos, que trabajó hasta sangrar los dedos para que tuvieran comida en la mesa. La misma mujer que Paola decidió que no era suficientemente buena para su vida nueva. Paola sollozó suavemente. Mamá, el dinero no me hizo valiosa, Paola. Yo siempre fui valiosa. Siempre merecí respeto, siempre merecí amor, siempre merecí ser tratada con dignidad. Pero tú decidiste que no. Decidiste que yo era una vergüenza. Y ahora que soy rica según los estándares del mundo, de repente merezco tu atención. Sacudí la cabeza lentamente. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente valoras. No es justo, susurró Paola. Yo era joven, era inmadura, no entendía. Tenías 35 años la última vez que nos vimos. La interrumpí. No eras una niña. Eras una mujer adulta que tomó la decisión consciente de borrarme de tu vida. Y está bien. Fue tu decisión y la respeto. Pero no puedes pretender que ahora, por conveniencia, todo está perdonado y podemos ser madre e hija como si nada hubiera pasado. Rodrigo se removió incómodo en su silla. Miró su plato, luego a Paola, luego de nuevo a mí. Creo que todos estamos siendo demasiado emocionales, dijo. Es Navidad. Deberíamos enfocarnos en lo positivo. Antonia ha tenido un éxito tremendo, y eso es algo que celebrar como familia. La forma en que dijo familia hizo que mi estómago se revolviera. Rodrigo, respondí con frialdad, tú y yo no somos familia. Eres el esposo de mi hija, eso es todo. Y francamente, después de cómo me has tratado esta noche y todas las otras veces que nos hemos visto, no tengo ningún interés en desarrollar una relación contigo. Su cara se puso roja. Yo solo estaba bromeando antes,
dijo defensivamente. No sabía que tu negocio era tan grande. Si lo hubiera sabido. Exactamente, lo interrumpí. Si lo hubiera sabido, me habrías tratado diferente. Ese es precisamente el problema. Me tratas según lo que crees que tengo, no según quién soy. Y esa no es la clase de persona con la que quiero pasar mi tiempo. Brenda finalmente habló, su voz suave pero firme. Creo que mamá tiene razón. Ella siempre ha merecido respeto y amor, con o sin dinero. Y francamente, me rompe el corazón que haya tenido que hacerse millonaria para que ustedes dos finalmente la miren como si importara. Paola se limpió las lágrimas con la servilleta. Brenda, tú no entiendes. Mamá y yo siempre tuvimos una relación complicada. Desde que era niña. No, Paola, la interrumpió Brenda con una intensidad que rara vez mostraba. Mamá y tú no tenían una relación complicada. Mamá te amaba y tú la rechazabas. Mamá trabajaba hasta el agotamiento para darte lo que necesitabas y tú te avergonzabas de ella. Mamá hacía todo lo posible por acercarse a ti y tú la alejabas constantemente. No era complicado. Era cruel. Las palabras de Brenda resonaron en el comedor como campanadas. Paola se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando. Rodrigo intentó poner su brazo alrededor de ella, pero se veía perdido, sin saber qué hacer o decir. Yo no quería lastimarte, lloró Paola entre sus manos. Solo quería una vida diferente. Quería ser alguien diferente. Y lo lograste, dije suavemente. Construiste la vida que querías. Te casaste con alguien de dinero, te mudaste a un buen barrio, te rodeaste de gente que considerabas importante. Hiciste exactamente lo que te propusiste hacer. Hice una pausa. Pero en el proceso, decidiste que yo no cabía en esa imagen. Y esa fue tu elección, Paola. Tienes que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Puedo cambiar, dijo, bajando las manos y mirándome con ojos rojos e hinchados. Puedo ser mejor. Dame una oportunidad, mamá. Por favor. Había tanta desesperación en su voz que por un momento sentí mi resolución tambalearse. Esta era mi hija, después de todo. La bebé que había sostenido en mis brazos, a quien había alimentado, cuidado, amado incondicionalmente durante años. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido y fortalecido durante estos años de ausencia, sabía la verdad. Si yo no hubiera vendido mi empresa, si no tuviera este dinero, Paola no estaría aquí pidiendo una oportunidad. Estaría en su casa, continuando con su vida, sin pensar en mí para nada. Esta súbita necesidad de reconciliación no nacía del amor. Nacía del interés. No sé si puedes cambiar, Paola, dije finalmente. Y honestamente, en este momento, no sé si quiero invertir la energía emocional en averiguarlo. He pasado años esperando que me amaras, esperando que me vieras, esperando que me valoraras. Y estoy cansada de esperar. Te arrepentirás de esto, intervino Rodrigo de repente, su voz tomando un tono amenazante. Estás rechazando a tu propia hija. ¿Qué clase de madre hace eso? La clase de madre que aprendió que el amor propio es más importante que la validación de otros, respondí mirándolo directamente. La clase de madre que ya no va a mendigar afecto donde claramente no existe. La clase de madre que finalmente entendió su propio valor. Esto es ridículo, explotó Rodrigo, golpeando la mesa con la palma de la mano. Eres una vieja amargada que está usando su dinero para castigar a su familia. Cuidado, dijo Julián en voz baja, pero con un tono que no admitía discusión. Estás en mi casa y esa es mi suegra de quien estás hablando. Te sugiero que midas tus palabras. Rodrigo lo miró con desprecio. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Defenderla? Ella no necesita defensa. Tiene 120 millones de dólares. Puede comprarse todos los defensores que quiera. No necesito comprar nada, dije con calma. Tengo a las personas que realmente me aman a mi lado. Miré a Brenda y a Julián. Eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Paola se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. Esto fue un error, dijo con voz temblorosa. Venir aquí fue un error. Agarró su bolso de la mesa. Vámonos. Rodrigo. Espera, intervino Brenda, también poniéndose de pie. Paola, no te vayas así. Todavía podemos hablar.
Todavía podemos. No hay nada de qué hablar, cortó Paola. Está claro que mamá ya tomó su decisión sobre mí. Miró hacia mí con una mezcla de dolor y rabia. Espero que seas muy feliz con tu dinero, mamá. Espero que te mantenga caliente en las noches cuando estés sola. Sus palabras fueron diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mi decisión. Y por un breve instante, funcionaron. Sentí una punzada de dolor en el pecho, ese miedo antiguo de terminar sola, abandonada, sin familia. Pero entonces miré a Brenda, que me observaba con tanto amor y preocupación, y a Julián, que se había levantado para estar cerca de su esposa, y supe que Paola estaba equivocada. Yo no estaba sola. Nunca había estado sola. No estaré sola, Paola, respondí con voz tranquila. Tengo a Brenda, tengo a Julián, tengo amigos verdaderos que me quieren por quien soy, no por lo que tengo. Lo que no tengo, y lo que he decidido que ya no necesito, es gente en mi vida que solo me valora cuando les conviene. Rodrigo se levantó también, ajustándose el saco con movimientos bruscos. Esto es increíble, murmuró. Absolutamente increíble. Venimos aquí tratando de ser familia y nos tratan como si fuéramos enemigos. Vinieron aquí porque Brenda los invitó, corregí. Y si soy honesta, probablemente aceptaron porque necesitaban una cena de Navidad gratis. No finjan que fue por amor familiar. Eso es una mentira, protestó Paola, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste antes de esta noche? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba mi salud, si necesitaba algo, si me sentía sola? La última comunicación que tuve contigo fue hace 5 años, cuando me enviaste un mensaje pidiendo dinero prestado para el enganche de tu auto. Te transferí $3,000 y nunca me diste las gracias. Nunca me los devolviste. Nunca volviste a escribir. Paola palideció aún más. Yo olvidé ese préstamo. Por supuesto que lo olvidaste, dije sin amargura, solo declarando un hecho. Porque para ti yo era un recurso, no una persona. Era alguien a quien podías acudir cuando necesitabas algo y ignorar el resto del tiempo. Mira, intervino Rodrigo con un tono que pretendía ser conciliador pero sonaba manipulador. Claramente hay mucho resentimiento acumulado aquí. Pero somos familia. Las familias tienen problemas, pero se perdonan. Especialmente en Navidad. El perdón no es automático solo porque sea Navidad, respondí. Y el perdón sin cambio real, sin reconocimiento genuino del daño causado, no es perdón. Es solo barrer todo debajo de la alfombra para que nadie se sienta incómodo. Brenda se acercó a mí y tomó mi mano. Mamá tiene razón, dijo mirando a Paola. Has lastimado a mamá durante décadas. La trataste como si no existiera. Y ahora que descubres que es exitosa, millonaria, de repente quieres ser su hija otra vez. ¿No ves lo que eso significa? ¿No ves cómo eso debe sentirse para ella? Paola miró a su hermana con una expresión de traición. Tú siempre fuiste su favorita, escupió las palabras como veneno. Siempre fueron tan cercanas. Siempre tuve que competir por su atención. Eso es falso, dije con firmeza. Nunca tuviste que competir. Yo las amaba a ambas por igual. Pero tú rechazabas ese amor constantemente. Brenda lo aceptaba, lo devolvía, construía una relación conmigo. Esa fue su elección, así como fue tu elección alejarte. Siempre me hiciste sentir que no era suficiente, continuó Paola, su voz subiendo de volumen. Siempre comparándome con Brenda. Brenda es tan cariñosa, Brenda me ayuda tanto, Brenda esto, Brenda aquello. Nunca hice esas comparaciones, repliqué. Tú las hiciste en tu propia cabeza. Tú decidiste que había una competencia donde no la había. Yo solo quería que ambas fueran felices, que se sintieran amadas. Bueno, pues fracasaste, gritó Paola. Porque nunca me sentí amada. Nunca me sentí suficiente para ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. Brenda jadeó suavemente. Julián parecía no saber dónde mirar. Rodrigo, por primera vez, se quedó callado. Y yo sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor que Paola me había causado, escucharla decir que nunca se había sentido amada por mí era devastador. Hice todo lo que pude, dije, y mi voz finalmente mostró el quebranto que sentía.
Trabajé 3 turnos para que tuvieras ropa nueva. Me desvelé cosiendo vestidos para tus eventos escolares. Fui a cada presentación, a cada ceremonia, a cada momento importante de tu vida hasta que tú me dijiste que dejaras de ir. Te dije que te amaba cada día. Te preparé tus comidas favoritas. Hice todo lo que una madre podía hacer con los recursos que tenía. Pero nunca fuiste como las otras madres, respondió Paola, y ahora estaba llorando abiertamente. Nunca tuviste un trabajo normal. Nunca nos llevaste de vacaciones. Nunca pudiste comprarme lo que mis amigas tenían. Porque era una madre soltera trabajando con lo que tenía, dije, sintiendo lágrimas quemando mis propios ojos pero negándome a dejarlas caer. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y si eso no fue suficiente para ti, si necesitabas una madre rica para sentirte amada, entonces tienes razón. Fracasé. Pero no fracasé por falta de amor. Fracasé porque tu medida de amor estaba atada a cosas materiales. Eso no es justo, sollozó Paola. No lo es. Entonces explícame por qué ahora que tengo dinero de repente quieres ser mi hija. Explícame por qué 5 años de silencio terminan el mismo día que descubres que soy millonaria. No es por el dinero, insistió débilmente. Entonces demuéstralo, desafié. Renuncia a cualquier idea de que alguna vez verás un centavo de mi fortuna. Firma un documento legal donde confirmes que no tienes ningún interés en mi dinero, ni ahora ni después de que muera. Y luego, si todavía quieres construir una relación conmigo, podemos intentarlo. Pero solo si puedo saber con certeza que es por las razones correctas. El silencio que siguió fue absoluto. Paola me miraba con los ojos muy abiertos, claramente no esperando ese desafío. Rodrigo se tensó visiblemente, su mandíbula apretada. Brenda me apretó la mano con suavidad, dándome apoyo silencioso. Julián simplemente observaba, siendo testigo de un momento que sabía era crucial. Eso es cruel, finalmente dijo Paola. Estás usando tu dinero como un arma. No, respondí con calma. Estoy protegiendo mi corazón. Estoy asegurándome de que si reconstruimos algo, sea real. Porque no voy a pasar mis últimos años preguntándome si mi hija me quiere o si solo quiere mi herencia. No puedes estar hablando en serio, intervino Rodrigo. Eso es absurdo. Nadie firmaría algo así. Alguien que genuinamente quiere una relación con su madre por las razones correctas no tendría problema en firmarlo, repliqué. El hecho de que tú pienses que es absurdo me dice todo lo que necesito saber sobre tus intenciones. Mis intenciones no importan aquí, escupió Rodrigo. Esto es entre tú y Paola. Tus intenciones importan completamente. Lo corregí. Porque tú eres quien ha estado en el oído de Paola todos estos años. Tú eres quien la alejó aún más de mí porque yo no encajaba en tu imagen de lo que debía ser una suegra. Tú eres quien se burló de mi trabajo, de mi vida, de todo lo que soy. Y ahora que sabes que tengo recursos, de repente estás muy interesado en familia y perdón. Rodrigo dio un paso hacia mí, su cara roja de ira. Yo he sido un buen esposo para Paola. La he mantenido, le he dado una buena vida. ¿Le has dado una buena vida? Pregunté. Brenda me contó que vendieron su auto el año pasado porque no podían pagar las mensualidades. Que se mudaron a un departamento más pequeño porque el alquiler era demasiado alto. Que Paola quería volver a trabajar, pero tú no la dejaste porque te hacía sentir menos hombre. ¿Esa es la buena vida que le diste? Paola miró a Brenda con expresión de traición. ¿Le contaste eso? Brenda se irguió, enfrentando a su hermana. Mamá es mi madre y mi mejor amiga. Le cuento todo. Y sí, le dije que estaban pasando dificultades financieras. Le dije que Rodrigo perdió su trabajo el año pasado y tardó 6 meses en encontrar otro. Le dije que han estado viviendo de sus tarjetas de crédito. Eso no era asunto tuyo, gritó Rodrigo. Mi familia es mi asunto, respondió Brenda con una firmeza que nunca le había visto. Y cuando mi hermana está sufriendo porque su esposo arrogante no puede mantener el estilo de vida que prometió, es mi asunto. La máscara de Rodrigo finalmente cayó completamente. Ahora todo tiene sentido, dijo con una risa amarga. Por eso Brenda insistió tanto en que viniéramos esta noche. Por eso tanto entusiasmo por una cena familiar después de años. Todo era un plan. Planearon esto juntas. Esta emboscada. No fue una emboscada, dijo Brenda.
Fue una oportunidad para que finalmente vieran a mamá como realmente es. Para que dejaran de subestimarla. Para que se dieran cuenta de lo que perdieron al alejarla. Pues funcionó, escupió Rodrigo. Ahora sabemos exactamente quién es. Una mujer rica y cruel que disfruta restregándole su éxito en la cara a los demás. Me puse de pie lentamente, mirando a Rodrigo con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Rodrigo, tú viniste aquí con tus prejuicios. Viniste aquí sintiendo superior. Viniste aquí listo para burlarte de mí. Y cuando descubriste que estabas equivocado, que la mujer a quien despreciabas resulta ser más exitosa que tú jamás serás, no pudiste manejarlo. Ahora me llamas cruel porque te sientes pequeño. Pero yo no te hice sentir pequeño. Tú solito lo lograste. Rodrigo abrió la boca para responder, pero Paola lo detuvo tocando su brazo. Ya basta, dijo con voz cansada. Solo vámonos. Tomó su abrigo del respaldo de la silla, sus manos temblando mientras intentaba ponérselo. Rodrigo la ayudó, sus movimientos bruscos delatando su frustración. Brenda dio un paso hacia su hermana, extendiendo la mano. Paola, por favor, no te vayas así, suplicó. Podemos hablar de esto. Podemos encontrar una manera de... No hay nada que hablar, interrumpió Paola, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. Sonaba derrotada, vacía. Mamá dejó muy claro lo que piensa de mí. Y tiene razón. Siempre ha tenido razón sobre mí. Miró hacia mí con ojos enrojecidos. Soy exactamente la hija terrible que siempre temiste que fuera. Nunca pensé que fueras terrible, dije suavemente. Solo pensé que estabas perdida. Que habías confundido el valor con el dinero, el amor con las posesiones, la felicidad con el estatus. Paola dejó escapar una risa sin humor. Qué irónico que ahora me digas eso, ahora que tú eres la que tiene todo el dinero del mundo. El dinero no me cambió, Paola. Solo reveló quién era yo siempre. Y también reveló quiénes eran ustedes. Hice una pausa, midiendo mis palabras cuidadosamente. Durante años permití que me trataras como quisiste. Toleré el desprecio, la distancia, el rechazo. Me dije a mí misma que algún día entenderías, que algún día madurarías, que algún día verías todo lo que hice por ti. Pero ahora me doy cuenta de que estaba esperando algo que nunca iba a llegar. Entonces, ¿qué? Preguntó Paola, su voz quebrándose. ¿Esto es todo? ¿Ya no soy tu hija? Siempre serás mi hija, respondí, sintiendo el peso de esas palabras en mi pecho. Nada puede cambiar eso. Pero ser mi hija biológicamente no te da derecho automático a mi vida, a mi tiempo, a mi energía emocional. Y definitivamente no te da derecho a mi dinero. No quiero tu maldito dinero, gritó Paola de repente, su compostura rompiéndose completamente. Solo quería. Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. Solo quería que estuvieras orgullosa de mí. Solo quería ser suficiente. Y ahí estaba. Debajo de toda la arrogancia, del rechazo, de los años de distancia, había una niña pequeña que nunca se sintió suficiente. Sentí mi corazón ablandarse un poco, pero no podía dejar que esa compasión nublara mi juicio. No esta vez. Paola, siempre estuve orgullosa de ti, dije. Cuando te graduaste de la preparatoria, cuando entraste a la universidad, cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando te casaste. Siempre estuve orgullosa. Pero tú nunca quisiste ver eso. Tú solo veías lo que yo no podía darte materialmente. Nunca viste todo lo que sí te di. Porque lo que me dabas no era suficiente, susurró Paola. Y sé que eso me hace una mala persona. Sé que debía haber estado agradecida. Pero no podía evitar sentir que merecía más. Merecías amor, afirmé. Merecías una madre que te cuidara y te protegiera. Y eso tuviste. Lo que no merecías era todo lo que el dinero puede comprar sin tener que trabajar por ello. Nadie merece eso automáticamente. Rodrigo puso su mano en el hombro de Paola. Vámonos. Amor. No tienes que escuchar más esto. Ya hicieron su punto. Ya te humillaron suficiente. Nadie la está humillando, intervino Julián por primera vez en varios minutos. Le están diciendo la verdad. Algo que aparentemente nadie le ha dicho en años. ¿Y tú quién eres para opinar?, respondió Rodrigo con desdén. ¿Llevas, qué, 3 años en esta familia? No sabes nada de nuestra historia.
Sé lo que Brenda me ha contado, respondió Julián con calma. Sé que Antonia trabajó hasta el agotamiento para criar a sus hijas sola. Sé que Paola pasó años avergonzándose de su propia madre. Y sé que ahora que hay dinero de por medio, de repente hay interés en reconectarse. No necesito más historia que esa para entender qué está pasando aquí. Tú no entiendes nada, escupió Rodrigo. Entiendo más de lo que crees, replicó Julián. Yo también vengo de una familia humilde. Mi madre limpiaba casas para mantenernos. Y jamás, ni una sola vez, me sentí avergonzado de ella. La llevé con orgullo a mi graduación, a mi boda, a cada momento importante de mi vida. Porque entendí que su trabajo no definía su valor como persona. Las palabras de Julián cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que llegaron a todos. Paola cerró los ojos, más lágrimas rodando por sus mejillas. Rodrigo apretó la mandíbula, pero no respondió. Brenda miró a su esposo con tanto amor que casi dolía verlo. Paola, dije suavemente, atrayendo su atención de vuelta hacia mí. Si algún día decides que genuinamente quieres conocerme, no como una fuente potencial de recursos, sino como tu madre, mi puerta estará abierta. Pero tiene que ser genuino. Tiene que venir de un lugar real de deseo de conexión, no de necesidad financiera o de conveniencia social. ¿Y cómo se supone que pruebe eso?, preguntó Paola, su voz apenas audible. ¿Cómo puedo demostrar que mis intenciones son puras cuando siempre vas a dudar de mí? Empieza por hacer terapia, sugerí. Trabaja en entender por qué te avergonzabas de mí. ¿Por qué medías el amor en términos materiales? ¿Por qué el estatus social era más importante que la conexión familiar? Y cuando hayas hecho ese trabajo, cuando realmente entiendas esas cosas, entonces podemos hablar. Eso podría tomar años, protestó Paola. Tomó años llegar a este punto, respondí. Tomará años salir de él. Y mientras tanto, ¿qué?, preguntó Rodrigo con sarcasmo. ¿Simplemente borramos a Paola de la familia? ¿Actuamos como si no existiera? No, respondí mirándolo directamente. Mientras tanto, Paola vive su vida y yo vivo la mía. Si decide hacer el trabajo interno necesario y genuinamente quiere reconectarse, estaré aquí. Si no, también está bien. Ya no voy a perseguir una relación que solo una parte quiere. Esto es increíble, murmuró Rodrigo. Absolutamente increíble. Vienes aquí con tu dinero, juzgándonos a todos, actuando como si fueras mejor que nosotros. No actúo como si fuera mejor, lo corregí. Actúo como alguien que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Hay una diferencia. Paola se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Brenda se acercó y le ofreció un pañuelo. Paola lo tomó sin mirarla, sin decir gracias. Viejos hábitos, supongo. Se secó los ojos, se sonó la nariz, respiró profundamente. Tienes razón sobre mí, dijo finalmente, su voz más calmada pero cargada de emoción. Tienes razón sobre todo. Fui una hija terrible. Te traté mal. Me avergoncé de ti cuando debía haber estado orgullosa. Valoré cosas superficiales sobre el amor real. Y sí, vine aquí esta noche en parte porque Rodrigo y yo estamos pasando dificultades financieras y en el fondo esperaba que tal vez tú pudieras. Se detuvo, incapaz de terminar la oración. ¿Rescatarlos?, completé por ella. Asintió miserablemente. Sí, eso. Miró a Rodrigo brevemente, luego de vuelta a mí. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años. Tenemos deudas de tarjetas de crédito. Debemos 3 meses de alquiler. El propietario nos va a desalojar si no pagamos pronto. Rodrigo perdió su trabajo y el nuevo paga menos de la mitad. Yo no he trabajado en años y no tengo habilidades actualizadas. Estamos desesperados. La honestidad cruda en su admisión me tomó por sorpresa. Finalmente, algo real, algo verdadero. Miré a mi hija mayor, esta mujer que había pasado tanto tiempo construyendo una fachada que ahora se estaba desmoronando, y sentí una mezcla compleja de emociones. Compasión, sí, pero también firmeza. Aprecio tu honestidad, dije. Es el primer momento genuino que hemos tenido en años. Pero eso no cambia mi posición. No voy a rescatarte financieramente. Paola asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Lo entiendo,
dijo en voz baja. Sin embargo, continué, lo que sí voy a hacer es darte información. Conozco organizaciones que ayudan a mujeres que quieren volver al mercado laboral. Puedo pasarte contactos de programas de capacitación gratuitos. Puedo darte los nombres de asesores financieros que trabajan con personas en situaciones de deuda para crear planes de pago realistas. Te daré herramientas, Paola, pero no te daré dinero. ¿Por qué harías eso?, preguntó, genuinamente confundida. ¿Por qué ayudarme de esa manera si no vas a darme dinero? Porque quiero que aprendas lo que yo aprendí, respondí. Que el verdadero valor viene de lo que construyes por ti misma, no de lo que otros te dan. Quiero que experimentes la satisfacción de resolver tus propios problemas, de crear tu propia estabilidad. Si te doy dinero ahora, solo pospondré el inevitable colapso que necesitas tener para crecer. Paola me miró por un largo momento, su expresión pasando por múltiples emociones. Decepción, sí, pero también algo más, algo que se parecía al entendimiento. Tal vez incluso al respeto. No sé si puedo hacerlo, admitió finalmente. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Yo tampoco sabía si era lo suficientemente fuerte, dije. Cuando tu padre se fue y me quedé sola con 2 bebés, sin dinero, sin educación formal, sin red de apoyo, pensé que no iba a sobrevivir. Pero lo hice. Y tú puedes hacerlo también. Tienes ventajas que yo nunca tuve. Tienes educación universitaria. Tienes juventud de tu lado todavía. Y ahora, tienes la información de que esto no va a resolverse mágicamente. Que tienes que tomar control de tu vida. Rodrigo, que había estado inusualmente callado durante este intercambio, finalmente habló. ¿Y yo? ¿Qué? ¿También se supone que aprenda alguna lección valiosa aquí? Lo miré con una calma que claramente lo desestabilizó. Rodrigo, tú necesitas aprender humildad. Necesitas aprender que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en el prestigio de su trabajo. Necesitas aprender a tratar a la gente con respeto básico, sin importar su posición social o económica. Hice una pausa. Pero honestamente, no creo que estés dispuesto a aprender esas cosas. Y no es mi trabajo enseñártelas. Entonces, ¿qué? ¿Solo me desechas como basura? No te estoy desechando, lo corregí. Simplemente estoy estableciendo que no tienes un lugar en mi vida. No eres mi familia en ningún sentido significativo. Eres el esposo de mi hija, pero eso no te hace automáticamente importante para mí. Especialmente cuando me has tratado con desprecio consistente. Rodrigo rió sin humor. Esto es surrealista. Absolutamente surrealista. Miró a Paola. ¿Vas a permitir que tu madre me hable así? Paola lo miró con una expresión cansada. ¿Qué quieres que haga, Rodrigo? Ella tiene razón. Fuiste grosero toda la noche. Te burlaste de ella. La trataste como si no valiera nada. ¿Esperabas que te tratara con respeto después de eso? La expresión de Rodrigo mostró shock genuino ante las palabras de su esposa. Paola, tú siempre estuve de acuerdo contigo, completó ella. Siempre reí de tus chistes sobre mi familia. Siempre te dejé menospreciar a mi madre porque yo también la menospreciaba. Su voz se quebró. Pero estoy cansada, Rodrigo. Estoy tan cansada de pretender. Estoy cansada de vivir una vida que no podemos costear. Estoy cansada de la arrogancia y las apariencias. Solo quiero. Se detuvo, buscando las palabras. Solo quiero ser real por una vez. El silencio que siguió fue denso. Brenda tenía lágrimas en los ojos nuevamente, pero esta vez de esperanza. Julián mantenía su brazo alrededor de su esposa, dándole apoyo silencioso. Yo observaba a Paola, viendo quizás por primera vez en décadas a una persona real emergiendo de detrás de la máscara que había construido tan cuidadosamente. Entonces es real, la animé suavemente. Deja de pretender. Deja de vivir para impresionar a otros. Encuentra tu propio valor, tu propia fuerza. No porque yo te lo esté diciendo, sino porque lo necesitas para sobrevivir lo que viene. ¿Y tú?, preguntó Paola, mirándome con vulnerabilidad que no le había visto desde que era niña. ¿Estarás ahí cuando lo necesite? No tu dinero, solo tú. Consideré la pregunta cuidadosamente. Si vienes a mí genuinamente buscando consejo, buscando apoyo emocional, buscando una relación madre-hija real, sí.
Estaré ahí. Pero si vienes buscando rescates financieros, soluciones fáciles, o esperando que resuelva tus problemas, no. No estaré disponible para eso. Es justo, susurró Paola. Es más de lo que merezco. No se trata de lo que mereces, aclaré. Se trata de lo que ambas necesitamos para tener algo saludable entre nosotras. Si alguna vez vamos a tener una relación real, tiene que construirse sobre bases honestas. Rodrigo soltó un suspiro exasperado. Esto es demasiado drama para mí. Paola, ¿nos vamos o te quedas aquí con tu familia hablando de sentimientos toda la noche? Paola miró a su esposo con una expresión que no pude descifrar completamente. Vete si quieres, dijo con voz firme. Yo me quedo un poco más. El shock en la cara de Rodrigo fue casi cómico. ¿Qué? Paola, venimos juntos, nos vamos juntos. No, respondió ella, y había algo nuevo en su voz. Algo parecido a la fuerza. Tú ve a casa. Yo tomaré un taxi después. Necesito hablar con mi familia. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Paola lo detuvo. La miró por un largo momento, luego a mí, luego a Brenda y Julián. Finalmente negó con la cabeza. Bien, dijo fríamente. Haz lo que quieras. Agarró su abrigo con movimientos bruscos. Me llamó cuando estés lista para que te recoja. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. Brenda lo acompañó para abrirle, un último gesto de cortesía. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el ambiente en la habitación cambió inmediatamente. Paola se dejó caer de nuevo en su silla, como si las cuerdas que la habían estado sosteniendo se hubieran cortado. Cubrió su cara con las manos. No sé qué acabo de hacer, murmuró. No sé por qué hice eso. Hiciste lo que necesitabas hacer, dijo Brenda suavemente, acercándose a su hermana. Te defendiste. Estableciste un límite. Rodrigo va a estar furioso, dijo Paola desde detrás de sus manos. Va a hacer mi vida imposible cuando llegue a casa. ¿Tu vida ya no es imposible? Preguntó Brenda gentilmente. Paola, tú no eres feliz. No has sido feliz en años. Todos lo podemos ver. Paola bajó las manos lentamente. Tienes razón, admitió. No soy feliz. No he sido feliz en mucho tiempo. Miró a Brenda, luego a mí. Y no sé cómo arreglar eso. Empieza con pequeños pasos, sugerí. Empieza con ser honesta contigo misma sobre qué quieres realmente de tu vida. No lo que Rodrigo quiere. No lo que crees que deberías querer. Lo que tú genuinamente quieres. No sé si sé la respuesta a eso, confesó Paola. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban que fuera que no sé quién soy realmente. Entonces ese es tu primer trabajo, dije. Descubrir quién eres cuando nadie está mirando. ¿Qué te hace feliz cuando no tienes que impresionar a nadie? Brenda se sentó junto a Paola y tomó su mano. Yo te ayudaré, prometió. Estaré aquí para ti. Siempre he estado aquí para ti, aunque me alejaste tantas veces. Lo sé, dijo Paola, apretando la mano de su hermana. Y lo siento. Te he tratado tan mal también. Siempre tuve celos de ti, de tu relación con mamá, de cómo parecías tener todo tan claro. Yo no tengo todo claro, rió Brenda suavemente. Solo decidí que el amor era más importante que el orgullo, que la familia real era más valiosa que las apariencias. Julián trajo agua fresca para todos y nos sentamos en silencio por un momento. Un silencio diferente al anterior, no cargado de tensión sino de posibilidad. Finalmente, Paola habló de nuevo, su voz pequeña pero determinada. Mamá, empezó, mirándome directamente por primera vez en la noche con verdadera apertura. Necesito que sepas algo. Cuando era niña, te admiraba tanto. Veía cómo trabajabas hasta tarde, cómo nunca te rendías, cómo siempre encontrabas una manera de cuidarnos. Pero luego empecé la escuela y vi cómo vivían otras familias, y comencé a sentir vergüenza. Y esa vergüenza creció y creció hasta que consumió toda la admiración que alguna vez sentí. Escuché en silencio, dándole espacio para continuar. No es excusa, siguió. Nada de eso justifica cómo te traté. Pero quiero que entiendas que no siempre te odié. No siempre me avergoncé de ti. Hubo un tiempo cuando eras mi heroína. Y creo que en el fondo, en algún lugar muy profundo, todavía lo eres.
Solo que enterré eso bajo capas y capas de inseguridad y materialismo. Gracias por decirme eso, respondí, sintiendo mi propia garganta apretarse con emoción. Significa más de lo que sabes escucharte hablar con tanta honestidad. No sé cómo arreglar todo lo que rompí, dijo Paola. No sé si es posible. Tal vez no se trata de arreglar lo viejo, sugerí. Tal vez se trata de construir algo nuevo. Algo diferente. Una relación basada en quienes somos ahora, no en quienes éramos o en quienes pensábamos que deberíamos ser. Paola asintió lentamente, procesando las palabras. ¿Crees que es posible? Después de todo este tiempo, ¿de todo el daño? No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que si ambas estamos dispuestas a intentarlo de verdad, con expectativas realistas y sin pretender que el pasado no existió, podría ser posible construir algo. Algo pequeño al principio, pero real. Me gustaría eso, dijo Paola, y por primera vez en la noche, vi un destello de la niña que alguna vez fue. Quisiera intentarlo. Entonces lo intentaremos, afirmé. Pero con condiciones claras. Nada de pedir dinero. Nada de manipulación emocional. Honestidad completa, incluso cuando duela. ¿Puedes aceptar eso? Puedo intentarlo, respondió. Es todo lo que puedo prometer ahora mismo. Intentar. Es suficiente, dije. El intento genuino es suficiente para empezar. Brenda no podía dejar de sonreír, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Esto es lo que siempre quise, dijo. Las tres juntas, siendo honestas, siendo reales. Miró a Paola. Te he extrañado tanto, hermana. A la verdadera tú, no a la versión que creaste para el mundo. Paola se inclinó hacia Brenda y las dos se abrazaron, ambas llorando ahora. Julián me miró y sonrió, y yo le devolví la sonrisa. Esto no solucionaba todo, ni cerca. Pero era un comienzo. Un comienzo frágil, incierto, pero real. Después de un momento, Paola se separó de Brenda y se limpió las lágrimas. Tengo tanto trabajo que hacer, dijo. Con mi matrimonio, con mi vida, conmigo misma. No sé por dónde empezar. Empieza por mañana, sugerí. Mañana, levántate y haz una cosa diferente. Una decisión que sea solo tuya, que no esté influenciada por lo que Rodrigo quiere o lo que crees que deberías hacer. Solo una cosa. ¿Cómo qué? Preguntó. ¿Cómo buscar trabajo? Propuso Brenda. ¿Cómo actualizar tu currículum? ¿Cómo llamar a una de esas organizaciones que mamá mencionó? O como simplemente sentarte y escribir qué quieres de tu vida, agregué. Sin juzgarte, sin limitarte por lo que crees que es posible. Solo escribe que te haría feliz si pudieras tener cualquier cosa. Paola consideró esto. Puedo hacer eso, dijo finalmente. Puedo intentar hacer eso. Hablamos durante otra hora, conversación que fue alternando entre momentos difíciles y momentos de conexión genuina. Paola habló sobre su matrimonio, sobre cómo Rodrigo se había vuelto cada vez más controlador a medida que su situación financiera empeoraba. Habló sobre cómo había sacrificado sus propios sueños de trabajar en diseño gráfico, porque Rodrigo insistía en que su esposa no necesitaba trabajar. Habló sobre la soledad de vivir una vida que se veía bien desde afuera, pero que estaba vacía por dentro. Brenda compartió sus propias luchas. Como ser maestra no pagaba mucho, pero la llenaba de propósito. Como ella y Julián vivían modestamente pero felices, enfocándose en experiencias en lugar de posesiones. Julián habló sobre crecer viendo a su madre limpiando casas y cómo eso le enseñó el verdadero significado del trabajo duro y la dignidad. Y yo compartí mi historia completa. Cómo había empezado con esa vieja máquina de coser, cómo cada pequeño éxito me había dado confianza para intentar más. Cómo había aprendido sobre moda sostenible, sobre negocios, sobre liderazgo. Cómo había creado una empresa que no solo me hizo rica, sino que ayudó a cientos de mujeres a tener empleos dignos y salarios justos. Paola escuchaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera conociendo a su madre por primera vez. Construiste un imperio, dijo con voz llena de asombro. Literalmente construiste un imperio desde cero. Construí algo que me importaba, corregí. El dinero fue un resultado, no el objetivo. El objetivo siempre fue crear trabajo digno, ropa de calidad, un negocio ético. El dinero vino porque había demanda para eso. Eso es increíble, dijo Paola. Y yo estaba aquí, despreciándote,
mientras tú estabas cambiando vidas. La ironía es casi cómica. No estaba cambiando vidas para impresionarte, aclaré gentilmente. Estaba haciéndolo porque era lo correcto. Porque podía. Porque tenía las habilidades y la oportunidad. Lo sé, respondió. Y eso lo hace aún más impresionante. Cuando finalmente miré el reloj, eran casi las 2 de la mañana. La cena de Navidad había terminado hacía horas, pero habíamos estado tan absortos en la conversación que no habíamos notado el paso del tiempo. Paola bostezó, exhaustión emocional y física finalmente alcanzándola. Deberías irte a casa, dijo Brenda. ¿Quieres que Julián te lleve? Paola negó con la cabeza. Llamaré a Rodrigo. Es tiempo de enfrentar eso también. ¿Estarás bien? Pregunté, genuinamente preocupada. No lo sé, admitió Paola. Pero sí sé que no puedo seguir viviendo como he estado viviendo. Algo tiene que cambiar. ¿Y si Rodrigo no puede aceptar esos cambios? Se detuvo, el peso de esas palabras asentándose sobre ella. Tendré que tomar decisiones difíciles. Estaré aquí, le aseguró Brenda. Sin importar qué decidas, estaré aquí para apoyarte. Yo también, agregué. Con límites, con condiciones, pero estaré aquí. Paola me miró con ojos llenos de gratitud y tristeza. No merezco tu apoyo, dijo. Después de todo lo que hice. Tal vez no, concordé. Pero lo vas a tener de todas formas. Porque así es el amor real, Paola. No es condicional al comportamiento perfecto. Es la elección de estar presente incluso cuando es difícil. Solo que ahora, ese amor viene con límites saludables. Ella asintió, entendiendo. Gracias, mamá, por todo. Por esta noche, por tu honestidad, por no rendirte completamente conmigo aunque tenías todo el derecho. No me des las gracias todavía, dije con una pequeña sonrisa. El trabajo duro apenas comienza. Paola se puso de pie, abrazó a Brenda una vez más, luego se volvió hacia mí. Vaciló por un momento, luego dio un paso adelante con los brazos extendidos. Me quedé quieta por un segundo, luego abrí mis brazos y la recibí. El abrazo fue torpe al principio, dos personas que habían olvidado cómo abrazarse entre sí. Pero después de un momento, se sintió un poco más natural, un poco más real. Cuando se separó, tenía lágrimas frescas en los ojos. Te llamaré mañana, prometió, para obtener esa información sobre los programas de capacitación. Estaré esperando tu llamada, respondí. La vi irse, Brenda a su lado hasta la puerta. Escuché sus voces suaves en el vestíbulo, Brenda asegurándose de que Paola estuviera bien para irse. Julián se sentó a mi lado en el sofá. Esa fue la noche más intensa que he presenciado, dijo con una risa suave. ¿Estás bien? Consideré la pregunta. Estoy cansada, admití, emocionalmente agotada, pero también esperanzada, creo. Por primera vez en mucho tiempo, hay una posibilidad real de algo con Paola. Pequeña, frágil, pero real. Fuiste increíble esta noche, dijo Julián. Firme pero justa. Honesta pero compasiva. Brenda tenía razón sobre ti. ¿Qué te dijo? Que eres la mujer más fuerte que conoce. Que construiste un imperio mientras todos te subestimaban. Que mereces todo el respeto del mundo. Sonrió. Y después de esta noche, estoy completamente de acuerdo. Brenda regresó a la sala, cerrando la puerta detrás de ella. Se dejó caer en el sofá junto a Julián, apoyando su cabeza en su hombro. Eso fue, dijo simplemente. Sí, concordé. Eso fue. ¿Crees que Paola realmente va a cambiar? Preguntó Brenda. ¿O es solo el Soc hablando? No lo sé, respondí honestamente. Espero que sí. Pero incluso si no lo hace, al menos ahora sabe dónde estoy parada. Sabe qué esperar de mí y qué no. Eso es más claro de lo que ha sido en años. Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo Brenda. Por cómo manejaste todo. Por no ceder, por no rescatarla financieramente solo para mantener la paz. Tú me enseñaste eso, le dije. Viéndote vivir tu vida con integridad, eligiendo el propósito sobre el dinero, el amor real sobre las apariencias. Tú me mostraste que es posible ser feliz sin todas las cosas que Paola pensaba que necesitaba.
Nosotros aprendimos el uno del otro, respondió Brenda con una sonrisa. Así es como funciona la familia real. Nos quedamos sentados juntos en silencio por un momento, procesando todo lo que había pasado. La cena de Navidad que había comenzado con tanta tensión había terminado con algo parecido a la esperanza. No estaba segura de qué traería el futuro. Si Paola realmente haría el trabajo necesario para cambiar. Si su matrimonio con Rodrigo sobreviviría. Si podríamos construir una relación real después de tantos años de distancia. Pero sí sabía esto. Yo había encontrado mi voz. Había establecido mis límites. Había dejado claro mi valor sin disculpas y sin necesidad de validación externa. El dinero no me había cambiado, solo me había dado la confianza para finalmente hacer valer mi verdad. Tal vez tú nunca tengas un momento como el mío. Tal vez nunca vendas una empresa por millones de dólares. Tal vez nunca tengas esa escena dramática donde revelas tu éxito a quienes te subestimaron. Pero todos tenemos momentos donde debemos decidir si vamos a seguir mendigando reconocimiento de personas que no nos valoran, o si vamos a empezar a valorarnos a nosotros mismos. Yo pasé demasiados años esperando que Paola me viera. Esperando que me amara de la manera que yo la amaba. Esperando validación que nunca llegaba. Y en ese tiempo, construí algo extraordinario, no para probar nada a nadie, sino porque finalmente dejé de esperar y empecé a hacer. La verdadera fortuna no fueron los 120 millones de dólares. Fue descubrir que nunca necesité la aprobación de Paola para ser valiosa. Que siempre fui suficiente, con o sin dinero, con o sin reconocimiento. Que el amor propio no es algo que otros te dan, es algo que construyes tú misma, día a día, decisión a decisión. Y si Paola alguna vez llega a entender eso, si alguna vez construye ese mismo amor propio, entonces tal vez, solo tal vez, podamos tener algo real. Algo que valga más que todo el dinero del mundo.